El Señor bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas en todas partes donde van a ver. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, parte 2. En el versículo 8 en adelante, donde dice el mensaje a Esmirna. Vamos a ver qué nos dice el Señor acerca de el mensaje a la iglesia Esmirna. Vamos a orar al Señor para que nos ayude a entender su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, Señor, estamos delante de tu presencia para pedirte y rogarte que estés con nosotros de principio a fin. Ayúdanos, dirígenos, Señor, en tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos des conocimiento y sabiduría para entender tu preciosa palabra, Señor, y que sirva de beneficio para nuestra vida espiritual y física. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como hemos visto el capítulo 1, donde el Señor Jesús le dice a Juan que escriba a las 7 iglesias. Y como dije que esas 7 iglesias están repartidas en el mundo ahora. En aquel entonces estaban en Asia. Pero ahora la réplica de esas iglesias están esparcidas en todo el mundo. El Señor tiene 7 poderosos ministerios en la tierra. Tiene 7 ángeles, uno en cada iglesia. Y el Señor se dirige al ángel de la iglesia X. Por ejemplo, el video anterior vimos el mensaje a Efeso, la iglesia que estaba en Efeso. Ahora vamos a ver el mensaje a Esmirna. ¿Qué dice el Señor a la iglesia de Esmirna? Cada uno de este tipo de iglesias está ahora funcionando en el mundo. Y lo que aconteció en realidad, en la vida real, a la iglesia de Esmirna o de Efeso, es lo que acontece a todas las iglesias en el mundo. Bueno, vamos a ver qué dice. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación. Bueno, aquí nos habla la palabra de Dios un mensaje especial. Ojo, este mensaje es un mensaje especial. Un mensaje para la iglesia de Esmirna. Pero vuelvo a decir, este mensaje fue para la iglesia de Esmirna que estaba en Asia, pero ahora es para las iglesias. Ojo, las iglesias que están funcionando en el mundo. Me refiero a la tierra, ¿no? No que están viviendo en el mundo, viviendo como mundanos, sino a las iglesias que están replicadas de esta iglesia de Esmirna en toda la tierra. Bueno, vamos a ver que aquí dice el Señor, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Vamos a ver qué pasa con esta iglesia, cómo el diablo está atacando a esta iglesia. Por ejemplo, en la iglesia de Efeso vimos que el diablo estaba atacando a la iglesia de una forma sistemática. Había esta iglesia perdido el primer amor, o sea, estaban robotizados prácticamente.
no amaban al Señor como está escrito, con toda su alma, su mente, su corazón y con todas sus fuerzas. Pero vamos a ver a la iglesia de Esmirna. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ese es el mismo Señor Jesús el que está hablando ahí. El primero y el postrero, o sea, el primero y el último. El que estuvo muerto y ahora vive, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Conozco tus obras, dice. Cuando el Señor dice conozco tus obras, se refiere a todo lo que los creyentes en la iglesia de Esmirna están haciendo. O sea, no hay nada escondido para el Señor. La Biblia dice que por nuestras obras seremos juzgados. Si hicimos obra buena, bueno, será pesado con las obras malas que también hicimos. O sea, en el día del juicio va a haber una balanza que va a pesar las obras buenas y también nuestras obras malas. ¿Cuál de ellas pesará más? Eso es real, eso no es un cuento. Eso es verdadero. Vamos a ver. Voy a poner un ejemplo. En el tiempo del profeta Daniel, que estaba en Babilonia, había un rey donde le dijo el Señor, ha sido pesado en balanza y he hallado que tus obras son malas. Ha sido pesado en balanza. Yo te di el reinado, pero tus obras son muy malas. Así que ahora mismo te quito el reino y le doy a otro. Esta misma noche apareció escribiendo una mano. Cuando el rey para burlarse del Señor, ojo, para burlarse de Dios, estaba borracho y estaba con sus concubinas y con todos sus ayayeros y lustrabotas allí en el reino, y dijo, traigan los vasos sagrados de la casa del Señor, la casa de Jehová, traigan, vayan al templo, traigan los vasos de oro, para yo tomar mi vino, yo y mis prostitutas, dijo el rey. Y como es la orden del rey, se fueron y trajeron los vasos. Y ahí comenzó a tomar vino en su borrachera el rey en los vasos sagrados del Señor. Cuando estaba tomando en esos vasos sagrados el vino, el rey vio una mano que escribía. Y entonces el rey se asombró, palideció y mandó a traer a sus consejeros, adivinos, brujos, hechiceros que le dijeran qué es lo que pasaba, ¿no? Y no pudieron descifrar, pero el profeta Daniel sí lo hizo. Y le dijo, bueno, el Señor dice ahí, te da un mensaje. Pesado ha sido en balanza y encuentra el Señor tus muchas faltas. O sea, lo malo que haces pesa más que lo bueno que haces. Así que te quito el reino esta noche. Y esa misma noche vinieron los enemigos y le quitaron el reino. Pesado ha sido en balanza y ha sido encontrado falto. Pesado. Vamos a poner otro ejemplo. Lo mismo le aconteció al nieto de Herodes el Grande.
cuando el pueblo gritaba, voz de Dios queremos y no voz de hombre. Queremos que hagas justicia. Tú eres un rey injusto. Queremos que nos juzgues conforme a la voluntad de Dios. No dice ahí la escritura en el libro de los Hechos si blasfemó ese hombre, pero él estaba vestido de rey para delante del pueblo, cuando gritaba el pueblo, voz de Dios y no de hombre. Y por cuanto no aceptó el asunto de Dios y no dio gloria a Dios, vino un ángel de parte de Dios, lo tocó y se pudrió en vida. Ese rey Herodes. Bueno, Herodes hay varios, ¿eh? Es la familia herodiana. Era el nieto de Herodes el Grande, el que trató de matar al Señor cuando era niño, cuando nació. Bueno, vino de parte de Dios un ángel, lo tocó y se pudrió en vida. ¿Qué pasó con ese rey y con el de Babilonia? Bueno, fueron pesados en balanza y fueron hallados faltos de lo bueno, más era lo malo. Ojo, ojo, Dios pesa al ser humano. Dirá alguien, bueno, pues son reyes, yo no soy rey. Ah, no eres rey, pero eres un ser humano. Mira, en la época de Noé, el Señor pesó esa generación maligna de la época de Noé y fueron hallados faltos. Hacían más mal que bueno. Y Dios le mandó un predicador llamado Noé. Les predicó 120 años para que se volvieran. No quisieron. Hacían lo malo y no lo bueno. Fueron pesados en balanza y entonces Dios los juzgó según sus malas obras que pesaban más y vino el diluvio, se los cargó a todos. Eso habló Jesús y también lo dice la Biblia. Jesús dijo que eso era cierto, que eso no es mentira. Jesús habló de Noé y de esa generación maligna. También Jesús habló lo de Nínive, de la época de Jonás. Esa gente era maligna también, fueron pesados, fueron hallados falsos. El Señor lo dio oportunidad 40 días para que se arrepintieran. No quisieron, o sí quisieron, perdón, sí. Comenzando el rey se metió en ayuno, en oración, y entonces el Señor los perdonó y se libraron. Ahí donde se molesta Jonás y dice, no, ¿cómo es posible? Por eso es que yo no quería venir a predicar. Por eso, porque tú eres muy bueno, Dios bueno, misericordioso. Has perdonado a estos malvados. Se molesta Jonás otra vez con Dios. Bueno, cuando aquí dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vive, dice esto, yo conozco tus obras. Ojo, ojo. Yo conozco tus obras, dice. Entonces, el Señor está diciendo que conoce nuestras obras. ¿Dónde estás? En la iglesia que te congregas o no te congregues, el Señor conoce tus obras. No vayas a pensar, hombre y mujer, que Dios no sabe lo que estás haciendo. Yo conozco tus obras, dice. Mira lo que dice el Señor. Mira los reinos antiguos. A ver, otro ejemplo voy a poner de balanza y que el Señor conoce nuestras obras. Cuando el rey Faraón había dejado salir al pueblo hebreo de Egipto, después se arrepintió. ¿Cómo es posible que esa gente, nuestros sirvientes, nuestros esclavos, los dejemos libres? Vamos a traerlos otra vez. No es posible.
Ese Moisés es un estafador seguramente por ahí. Alguien lo ha contratado para que venga a mentir. Se va el rey con todo su ejército a traer de nuevo a la fuerza al pueblo de Israel. Dios los cubre, los protege con un fuego abrasador, una columna de fuego. Dios los protege, los cuida, abre el mar rojo para que pasen y utiliza el Señor el mar rojo para deshacerse de esa gente maligna, porque habían determinado volver a esclavizar al pueblo de Dios. ¿Qué hace el Señor? Pesa en balanza sus obras. ¿De quién? De Faraón, pues. ¿De quién más? De sus ejércitos, sus ayayeros, los que le seguían, ¿no? Hay personas que se prestan para lo malo, pero Dios conoce las obras. Hay personas que se prestan para lo malo. Por ejemplo, ¿quién era el jefe? Faraón, pues. Y los restos eran sus ayudantes, sus ayayeros, sus lustrabotas. Así como hay bandas, por ejemplo, bandas de ladrones, de extorsionadores, de matones. También hay ayudantes que le siguen. Pero Dios conoce sus obras, Dios conoce sus obras. Dios sabe perfectamente y lo pesa en balanza. Cuando ya ha sobrepasado el mal ha sobrepasado, entonces Dios derrama su ira y destruye a esa gente ya. Están de más en la tierra. Mucho mal hacen. Dios lo destruye a esa gente. El Señor conoce las obras. Miremos lo que aconteció con Sodoma y Gomorra. Los ángeles fueron por el clamor que había de esa gente. Había clamor de la gente buena hacia Dios. Señor, ¿por qué permites estas cosas malignas? Esta gente es mala, esta gente se ha enviciado en sus vicios contra la naturaleza, Señor. Había clamor y Dios mandó ángeles para que vayan a ver si era verdad, ¿no? A ver si en realidad se atrevían a tocar a los ángeles. Y así fue, se atrevieron a ofender a los ángeles de Dios. Sodoma y Gomorra, esa gente, desde el más grande hasta el más chico, dice una gran multitud de gente pervertida sexualmente. Dios lo pesó en balanza y fueron encontrados faltos de lo bueno, faltos de lo bueno. Dios pesa porque Dios conoce las obras. Miren lo que está diciendo el Señor. Escribe al ángel de la iglesia, en este caso está hablando no de los mundanos, está hablando de la iglesia. Ojo, ojo. El Señor está hablando aquí que conoce la obra de la iglesia, conoce la obra de cada uno de los creyentes que componen la iglesia de Esmirna. Lo mismo a la iglesia de Efeso. Yo conozco tus obras, le dice a cada iglesia. El Señor le dice, yo conozco tus obras. El Señor sabe lo que estamos haciendo. El Señor conoce lo que nosotros hacemos, conoce nuestras obras, qué hacemos, si hacemos lo malo o estamos haciendo lo bueno. Yo conozco tus obras, dice el Señor. A cada creyente de la iglesia, aquí está hablando a la iglesia. La iglesia no se compone de una persona. La iglesia se compone de 2, 3 personas para arriba. Así lo dijo el Señor. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy, en medio de mi iglesia. Entonces la iglesia del Señor se compone de 2 personas para arriba. Podía haber 3, 4, 5, 6, pero el Señor conoce individualmente la obra de cada uno de nosotros. Yo conozco tus obras. El mismo Señor está diciendo, conozco tus obras. Está escribiendo a la iglesia. Yo puse un ejemplo de los mundanos. Los mundanos, por ejemplo,
que se portaron mal fueron pesados en balanza y he puesto un ejemplo de mundanos. Pero como el Señor está escribiendo a la iglesia, voy a poner un ejemplo de los creyentes. Y un ejemplo de creyentes es el pueblo de Israel. A ver, cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, se van por el desierto. El Señor lo lleva para probarlos, para conocer sus obras, para ver si guardan la palabra o no lo guardan. A ver, el Señor conoce la obra de cada uno en el desierto. Y algunos se rebelan contra el Señor y el Señor pesa sus obras y entonces fueron encontrados faltos. Un ejemplo, la tribu de Coré. ¿Por qué Dios quita de su congregación a los que sobrepasan ya su maldad? Sobrepasan la balanza, se inclina a un lado que pesa más lo malo que lo bueno. Piensa tú, hermano o hermana que estás ahí escuchando, piensa tú que vas a escuchar de repente después de este video, este mensaje, que el Señor conoce tus obras. Saca tu cuenta diario, toma una libreta y anota ahí, hoy día he hecho tal cosa, en la tarde anótalo, antes de acostarte, hoy día hice tal cosa, ¿es malo o es lo bueno? Ahí ponlo al costado, ponle el resultado, tú mismo, tú misma ponle al costado, lo hecho hoy día, lo malo o lo bueno. Súmalo al mes, cuánto malo has hecho y cuánto bueno has hecho, súmalo al mes, súmalo cada mes. A ver, a los 6 meses y al año, saca tu cuenta ahí, cuánto de malo hay. Tú mismo o misma ponle la balanza y ve cuánto pesa lo malo que has hecho y cuánto pesa lo bueno que has hecho. Tú mismo, tú misma, mira ahí, porque Él conoce el Señor tus obras. La tribu de Coré en el desierto se levantaron contra el siervo Moisés y contra Aarón y lo calumniaron. Le dijeron que ellos se habían puesto ahí como jefes del pueblo y entonces ellos determinaban regresarse a Egipto para seguir siendo esclavos. Todo porque ahí había comida y había aparentemente bastante alimento, ¿no? Y no tenían que sujetarse a nadie, o sea, vivían sin Dios. Ahora tenían que buscar a Dios, cumplir los mandamientos del Señor y tener un pastor que era Moisés y Aarón. Pero ellos no querían estar sujetos, querían estar libres. ¿Dónde? En el mundo de Egipto. O sea, no querían estar sujetos a Dios. Y así hay personas ahora. La iglesia de Esmirna, ojo, como en las otras iglesias hay personas que no quieren estar sujetas. No quieren. No se sujetan al pastor. No quieren nada con Dios ni con el pastor. ¿Y qué dice la Biblia? Dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores darán cuenta, dice, para que no hagan quejándose. O sea, el pastor dirá, Señor, yo le dije a tal hermano, a tal hermana, quisiera lo bueno, no obedecido. Señor, págale conforme a sus obras, porque tú conoces nuestras obras. Tú conoces lo que hacemos. Mira lo que dice el Señor a la iglesia de Esmirna. Yo soy el primero y el último, el que estuve muerto y ahora vivo. Dice esto, yo conozco tus obras. Conozco tus obras. Así que el secreto es este. Agarra una libreta desde ahora y anota ahí. ¿Qué has hecho durante el día? ¿Qué malo has hecho? ¿Cuántas palabras malas has hablado? ¿Cuántos pensamientos malos? ¿Cuántos chismes has hecho? ¿De quién has hablado mal? Pon ahí, súmalo al mes. Cada día súmalo, de ahí súmalo al mes, a los 6 meses y mira, ponlo en una balanza. También anota lo bueno que has hecho, ¿no? Y entonces vas a ver qué es lo que estás haciendo
más, malo o bueno. El Señor conozco, dice, tus obras y también conozco tu tribulación, o sea, lo que sufres. Yo conozco tu sufrimiento, dice el Señor. Conozco tus obras, lo que estás haciendo, y conozco tu tribulación. ¿De qué forma y por qué estás sufriendo? Dice el Señor. Tribulación significa sufrimiento. El Señor conoce perfectamente. La Biblia dice que no hay nada escondido para Dios. Algunas personas dirán, pero yo conozco a ese hermano, conozco a esa hermana, conozco a ese pastor, lo conozco. Bueno, mire, el único que conoce es Dios, porque Él conoce nuestras obras. El Señor conoció, ya cuando llegaron al pueblo de Israel a su destino, a la tierra prometida, el Señor conocía sus obras, lo que estaban haciendo. El Señor conocía perfectamente. Y el pueblo de Israel se descarrió tanto que Dios le quitó la tierra que les había dado y los mandó a Babilonia. No a todos. Unos murieron por su mal en la tierra prometida y otros cautivos a Babilonia por 70 años. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la tierra los vomitó. ¿Y por qué la tierra los vomitó? Por el pecado que hacían, pues. El Señor conoce las obras de cada uno de nosotros. Cuando hacemos obra mal, el Señor nos vomita lejos, nos vomita, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos qué significa servir a Dios y qué significa servir al mundo y al diablo. Donde tenemos paz, amor y vida eterna en el Señor. Donde hay muerte, destrucción y sin piedad es el mundo y el diablo. Hay mucha diferencia, pero para que la persona conozca y haga valer la grandeza de Dios y el amor de Dios, el Señor lo da permiso prácticamente, le hace ver qué significa servir a Dios y qué significa ser apartado de Dios, no servir a Dios. Bueno, la tribulación significa el sufrimiento. Entonces el Señor conoce nuestras obras, sean malas o sean buenas, y el Señor también sabe que su pueblo sufre. Alguna persona dice, no, pero yo estoy sufriendo ya y el Señor no me escucha en mi oración, el Señor no conoce. Bueno, la Biblia dice, ¿por qué te lamentas? ¿Por qué se lamenta el hombre? Lamenta su pecado que ha cometido, dice. Dios ha creado lo bueno y ha creado lo malo. ¿Quién ha creado al diablo? Dios. ¿Quién ha creado los demonios? Dios. ¿Quién permite que los demonios ataquen a un creyente? Dios lo permite. ¿Dónde lo vemos? En el libro de Job. Dios permitió que el diablo atacara a Job. ¿Y por qué lo permitió? Bueno, para probar a Job, la paciencia de Job. Porque la Biblia dice que seremos probados. ¿Por qué el diablo se fue y le engañó a Eva? Porque Dios permitió que el diablo vaya y le engañe a Eva. Y Eva se dejó engañar. Dios también ha dado determinación propia a cada ser humano. Si quiere lo hace, si no, no lo hace. El ser humano puede decidir si hacer lo malo o hacer lo bueno. Esa es la libertad que Dios ha dado al ser humano. Hacer lo malo o hacer lo bueno. Si hace lo malo, bueno, será pesado en balanza y pagado conforme a sus obras. Si hace lo bueno, de igual manera, será pagado conforme a lo bueno que ha hecho. Para eso Dios nos dio la libertad. Pero la Biblia dice que esa libertad que el Señor nos ha dado, no lo convirtamos en libertinaje, que es diferente. Volviendo acá, el Señor conoce, dice, tus obras y conozco tu tribulación y tu pobreza.
El Señor dice, yo conozco lo que estás haciendo bueno, conozco tus obras malas, conozco tus obras buenas, conozco lo que sufres y también conozco que eres pobre. Te falta el dinero, te falta la plata, eres muy poco. Apenas tienes platita para comprar, pero yo conozco, dice el Señor. Yo conozco que no tienes plata. Yo conozco que estás sufriendo. Yo conozco que tú sufres, tienes dolores, ¿no? Tienes enfermedades. Conozco tu pobreza, que no tienes dinero para ir a un buen médico para que te cure. Conozco tu tribulación, conozco tu sufrimiento, conozco tu pobreza, conozco tus obras buenas y tus obras malas. O sea, no hay nada desconocido para el Señor. La Biblia dice que si nos refundimos en el mismo infierno, de ahí la mano del Señor nos saca. Si nos vamos a lo profundo de la mar, nos escondemos del Señor, de ahí nos saca la mano del Señor. Si nos vamos, nos metemos dentro del sol o de la luna, de ahí nos saca el Señor, porque el Señor ha hecho la luna, ha hecho el sol. O sea, el Señor conoce todo, Dios es todopoderoso. Los cielos de los cielos no le pueden contener. Entonces, no podemos escondernos, ni esconder nuestras obras, ni nuestro sufrimiento, como alguna persona dice, si Dios hay, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Si Dios hay, ¿por qué hay tantos huérfanos? Si Dios hay, ¿por qué no hace juicio de una de esta tierra y lo desaparece a lo malo y queda a lo bueno? Si Dios hay, dice, la ignorancia de la persona. Eso se llama ignorancia de la persona. Porque nosotros no podemos ordenar a Dios. Dios es el creador de lo bueno y de lo malo. ¿Para qué ha creado lo malo el Señor? Para probar lo que es bueno. ¿Para qué ha creado el fuego el Señor? Para fundir el oro y la plata, dice, ¿no? Así también somos probados. Bueno, aquí habla de la tribulación, de las obras, habla de la pobreza. Pero el Señor le dice, tú eres pobre, pero eres rico, dice. ¿Cómo es eso? Soy pobre, pero soy rico. ¿Acaso no es una contradicción? Como si soy pobre, ¿por qué dice el Señor que soy rico? Bueno, el Señor está hablando de la riqueza espiritual. Porque el Señor mismo dijo que el Evangelio es un tesoro escondido. Es una perla preciosa, dijo el Señor. ¿Por qué? Con el Evangelio podemos entrar al cielo, podemos vivir junto al Señor por la eternidad, que no se compraría con oro de este mundo, jamás. Los multimillonarios, si pudieran comprar el cielo, decir, Señor, tengo tantos millones de euros, tantos millones de dólares, quiero comprarte un espacio en el cielo para vivir con mi familia por la eternidad. Diría el Señor, ¿para qué me sirven los dólares? ¿Para qué quiero yo esa basura? Para mí no me sirve para nada. Ni los euros, ni dólares, ni cualquier otra moneda. Ya, Señor, bueno, yo no quieres euro, no quieres dólares, ya te pago en oro puro, pues tengo oro puro. El Señor le dirá, ese oro no es tuyo, es mío. Yo lo he creado. Aquí el cielo es de oro puro. ¿Para qué quiero yo oro? Yo soy el creador, yo soy el dueño del oro y la plata. Así que tú no tienes con qué pagarme el cielo. No puedes entrar aquí y punto. Porque no tienes con qué pagarme. Entonces no se podría jamás comprar el cielo ni entrar en el cielo con riqueza material. No se puede. Pero hay otra riqueza, la verdadera. La riqueza espiritual que es el Evangelio de Cristo. El mismo Cristo. Dijo el Señor que el que encuentra esta perla preciosa, este tesoro escondido, dijo, es el reino de los cielos. ¿Y quién es el reino de los cielos? Cristo y su doctrina. Entonces dijo el Señor que había un mercader que buscaba perlas preciosas y tesoro escondido. Encontró ese tesoro escondido y la perla preciosa, fue, vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Así es el reino de los cielos.
Por eso también Jesucristo dijo, hagan conmigo tesoro en el cielo. Porque si hacemos tesoro aquí en la tierra, vienen ladrones, nos hacen guerra y nos quitan ese tesoro. Así que mejor en el cielo, ahí no entran ladrones, dijo el Señor. Tampoco el tesoro se pudre, no se puede pudrir. Entonces, Cristo dijo que seamos ricos en lo espiritual, en su reino. Ser parte de su reino es tener una riqueza incalculable que se puede, con esa riqueza, vivir en el cielo junto al Señor por la eternidad. Cuando aquí dice, tú conozco tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Para quién hizo Dios la creación? Para Cristo. ¿Y por qué Cristo aquí no vino y hizo riqueza? Porque Él es dueño de todo. Y además dijo, no hagamos riqueza en este mundo, apóstoles, hagamos riqueza en el cielo. Sean ricos conmigo en el cielo. Nuestro reino no es de este mundo, dijo el Señor. No es terrenal. Nuestra riqueza no es terrenal. Es espiritual. Entonces, cuando dice tú eres rico, tú eres pobre, pero tú eres rico. Está hablando de la riqueza espiritual. Claro, aquí la iglesia es pobre materialmente, o sea, no tienen euros, no tienen dólares, no tienen dracmas, no tienen talentos de plata ni de oro, no tienen riqueza material, pero son ricos espiritualmente. O sea, esto no es un consuelo, es una realidad verdadera. Si Dios ha hecho la creación es para sus hijos. Dios ha hecho el cielo para quién? Para sus hijos. Para nosotros, para su pueblo. Somos ricos entonces. Somos reyes, dice la Biblia, y a la vez sacerdotes de Dios Altísimo, el Creador. Al decir reyes, yo siempre he dicho, lo material es un reflejo del espiritual. Un rey que tiene aquí riqueza en cantidad, oro en cantidad, plata en cantidad, poder en cantidad. La Biblia dice que somos reyes del Dios Altísimo, reyes y sacerdotes del Señor. O sea, tenemos riqueza en el cielo. Por eso es que dice aquí, bueno, serás pobre, dice, materialmente, pero tú eres rico. Así que queremos nosotros, tenemos que creer esta riqueza del Señor. El cristiano y la cristiana que dice soy pobre, no tengo dinero, no tengo plata, no tengo oro, no tengo euros, no tengo dólares, no tengo, soy demasiado pobre. No te preocupes, es rico espiritualmente o rico espiritualmente. Que tenga lo necesario para vivir, teniendo sustento y abrigo, dice, estemos contentos con esto. Porque nada hemos traído a este mundo, nada podemos sacar. Tenemos una riqueza en el cielo. Tenemos el Evangelio de Cristo. Eso nos hace ricos. Entonces, el Señor dice, aunque seas pobre, yo conozco que eres pobre, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de lo que dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Mira como el Señor conoce también el tipo de creyente. Yo conozco tus obras, conozco tu tribulación, tu pobreza, conozco la blasfemia de lo que dicen ser judíos, no lo son, sino son sinagoga de Satanás. O sea que en la iglesia de Esmirna había metido algunos que se llamaban creyentes y eran judíos, pero no eran judíos, no eran cristianos, ojo, seguían, eran satanistas, eran templo de Satanás, ojo, ojo, así como Judas era templo de Satanás, aquí también hay unos judíos metidos en la iglesia de Esmirna, el que tengo yo para oír, oiga. Por eso no todos los que están en la iglesia son cristianos, son sinagoga de Satanás, dice, sinagoga. Sinagoga significa templo. En los judíos, en lugar de decir templo de Dios, decían sinagoga. O sea, el Señor dice que en la iglesia de Esmirna no todos son cristianos, no todos son
seguidores de Cristo, ahí también hay templos de Satanás, sinagoga de Satanás, y eran judíos metidos ahí en la iglesia de Esmirna. Como Dios conoce las obras de cada uno y conoce el corazón y conoce los pensamientos, al Señor no se puede engañar. De repente al pastor que estaba encargado de la iglesia de Esmirna, ¿no? Podía engañarle. Soy hermanito, soy creyente, acá está mi diezmo, mis ofrendas, acá está, me congrego todos los días. Pero era sinagoga de Satanás. Estaba ahí metido, el diablo había metido a sus hijos ahí. Ojo, ojo. Recordemos que cuando Job vivía, que era Job, templo del Dios Altísimo, templo del Espíritu Santo. Pero sus hijos eran sinagoga de Satanás. Su mujer era sinagoga de Satanás. La mujer de Job era sinagoga de Satanás. La mujer del rey Acab era sinagoga de Satanás. Se llamaba Jezabel, era sacerdotisa del diablo, una bruja, una hechicera, una divina, practicaba la brujería. Era sinagoga de Satanás Jezabel y era la esposa del rey. Pero la Biblia dice que por su fruto conoceréis a los que son de Dios, por su fruto, dijo el Señor. Esa fulanita era idólatra, adoraba a Satanás y había puesto ídolos en el templo del Señor, ídolos de Baal y de la diosa Acera, o sea, ídolos que la gente mundana adoraba. El diablo engañaba a los pueblos y comarcas de la antigüedad diciendo que Moloch, Baal eran dioses y lo hacía una imagen de piedra. Y Acera era la diosa de la fertilidad y del amor. Ojo, entonces esa sacerdotisa del diablo había puesto en los templos de Jerusalén, decía a la gente, adoren a Dios, está muy bien ahí, está muy bien, pero aquí está también adoren a Baal, también es Dios. También está la diosa Acera, también adórenlo. O sea, la idolatría mezclada. Adoren nomás, está muy bien que sirvan a Dios, pero también adoren aquí a Baal, pues, ¿no? Y había 450 sacerdotes de Baal y 400 profetas de Acera, falsos predicadores. ¿Y de Dios cuántos había? Solamente Elías nada más, uno nada más. Como el diablo mete, ojo, mezcla el diablo para confundir a la gente, el diablo también se introduce en las iglesias. Aquí lo vemos, judíos metidos junto a los cristianos de Esmirna, pero son templo del mismo Satanás, son sinagoga de Satanás. Brujos, hechiceros, adivinos, maleros, parapsicólogos. Miren cómo estaban metidos en la iglesia de Esmirna. Pero el Señor conoce las obras de cada uno. Yo conozco tus obras. Conozco tu tribulación que estás sufriendo y conozco tu pobreza. Pero también conozco que aquí están sinagogas, templos de Satanás. El mismo diablo está aquí metido. En la iglesia de Esmirna. Claro, el pastor, como digo, mira a la persona, pero no mira adentro. Pero, como dijo Pablo, en el capítulo 20 de Hechos, dijo, orar y velar. Orar y velar, dijo Pablo. Porque de entre vosotros se levantarán hombres que hablen cosas perversas, no perdonarán al rebaño. Y aquí, estos fulanitos están metidos aquí, ¿para qué? Para ayudar a la iglesia. Mira, no, estos están para destruir y matar. Son sinagoga de Satanás. El diablo vino a destruir y matar, eso lo dijo el Señor. El apóstol Pablo dice por el Espíritu Santo, el diablo anda como león rugiente. El diablo está metido aquí a través de los judíos
que son templo del mismo Satanás. Son satanistas que están metidos aquí en la iglesia de Esmirna. Pero el Señor conoce quiénes son. El Señor sabe quiénes son. Nosotros humanamente de repente no podemos saberlo. Por eso la Biblia dice, dice, ¿no? Que por sus frutos podemos conocerlo, por sus frutos. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para ser probados por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de vida. Ojo, el diablo está, ha metido gente, el diablo ha metido varios judíos satanistas en la iglesia de Esmirna. ¿Para qué? Para destruir a la iglesia de Esmirna. Así como en la iglesia de Efeso el diablo no ha metido satanistas, pero los ha ido enfriando y los ha convertido en robots prácticamente. Ya no aman a Dios como debe ser, con toda su alma, su mente, su corazón. Ahora el diablo está trabajando en la iglesia de Esmirna de otra manera. El diablo está trabajando sistemáticamente, es un mentiroso, es un diablo que no duerme, no se cansa, ese diablo inmundo no se cansa. Lo dijo el apóstol Pablo en la isla, dijo, ¿no te cansarás de poner tropiezo a la iglesia, a la obra de Dios? El diablo está con satanistas, templo de la misma sinagoga de Satanás, está aquí en la iglesia de Esmirna. Ahora, ¿qué pasa? ¿Para qué está el diablo ahí? Tiene un propósito, ¿cuál es? De echar a la cárcel, ojo, de echar a la cárcel a algunos de la iglesia de Esmirna, los que más buscan a Dios. Cuando uno más busca a Dios, el diablo se enfurece más. Porque así dice, creo que en el capítulo 12 de Apocalipsis, dice, el diablo se ha levantado en guerra contra los que guardan los mandamientos del Señor Jesús y tienen su testimonio. El diablo se ha levantado en guerra y está con gran ira, dice. El diablo tiene gran ira, dice, está que revienta de ira. Claro, capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los restos de la ascendencia de los que tienen testimonio de Jesucristo y guardan su palabra. El dragón está con ira contra los que buscamos a Dios. Más el diablo se llena, más cólera tiene, más cólera tiene. ¿Por qué te busca Dios? ¿Por qué ayuna? ¿Por qué hace vigilia? ¿Por qué predica? ¿Por qué habla a la gente del evangelio? No deben hablar, cállense la boca. Acá hay bastante cosas en que divertirse, dice el diablo. Aquí yo les pongo bastante novelas para que vean, bastante cuentos de que la doméstica le saca la vuelta, ¿no? Se ha metido con el marido de la patrona, ya le tuvo un hijito por allá, ya que el patrón se metió con, ¿no? con la cuñada y no sé cuántas cosas. Ya se metió con la empleada y así. El diablo pone bastante atención, bastante cosas para que las mujeres y hombres cristianos estén en esas cosas, ¿no? O sea, le pone entretenimiento. Eso lo dijo el Señor en Mateo 24. Ha reverdecido la vara de la maldad, la maldad. En los últimos días, dice el apóstol Pablo, en Timoteo dice, capítulo 3, vendrán tiempos peligrosos porque habrán hombres que amarán los vicios más que a Dios, dice. Guárdate, cuídate, y estos son tiempos peligrosos. La maldad ha reverdecido, el diablo está actuando en todas partes. ¿Qué pasa con el diablo aquí en la iglesia de Esmirna? El diablo se ha levantado con ira y va a echar a alguno de vosotros en la cárcel, dice el Señor. Mire cómo el Señor conoce la actitud de Satanás. Conoce el Señor la actitud del diablo. Cuando los apóstoles, la noche que el Señor lo echaron preso, lo agarraron para crucificarlo, el Señor sabía perfectamente. Dijo el Señor a los apóstoles,
El diablo les ha pedido para zarandearlo como a trigo, dijo. Pero sé fiel, dijo, ¿no? A Pedro le dijo. El diablo les ha pedido para zarandearlo como a trigo. ¿Por qué dijo el Señor así? ¿A quién ha pedido el diablo para zarandear a los apóstoles? Medio raro, ¿no? Vamos al libro de Job. ¿Qué dijo el diablo? Pidió a Job. Primero dijo a Dios: déjame tocar sus bienes y vas a ver que este Job es bien interesado. Te sirve porque tú le has dado riqueza y él ama las cosas materiales. Así que permíteme que yo le quite todo lo que tiene, dijo el diablo a Dios. Y el Señor le dio permiso. Ya dijo. Y como no logró su objetivo, dijo el diablo: me equivoqué. ¿Sabes qué? Piel por piel, dijo. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. ¿Sabes qué? Dame un permiso para yo tocar su cuerpo de Job y entonces él se va a apartar de ti. Como tiene salud y no le viene ninguna enfermedad, entonces, ¿no? Por eso, si yo le pongo una enfermedad, ese se va a apartar de ti. Dios les permitió. Alguien dirá: ¿y qué? ¿Dios está jugando? ¿Por qué permite que el diablo toque a los creyentes? Bueno, la Biblia dice que Dios prueba a los justos como el oro y como la plata. Ojo, por ejemplo, ¿para qué estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén? Para probar a Adán y Eva, para probar su fidelidad. ¿Por qué Dios vistió al diablo con tremenda hermosura? Para probar su fidelidad. Y el diablo no pasó esa prueba. Los ángeles también no pasaron la prueba y se rebelaron contra Dios. Entonces Dios no quiere infieles, pues, ¿no? Dios no quiere vivir junto a infieles, lo sacó del cielo, tanto al hombre como a la mujer también, y por eso somos probados. Dios permitió que Job sea probado. Pasó por el horno de fuego, primero el horno de los bienes materiales, el segundo horno más terrible. El segundo horno era ya, se trataba de su vida, de su salud. Los tres amigos de Daniel en Babilonia también pasaron el horno de fuego, se trataba de su vida, el diablo los pidió para zarandearlo. Pasaron la prueba. Esther en Babilonia con Mardoqueo, los restos judíos pasaron una prueba tremenda de muerte. Seremos probados. El Señor llevó al pueblo de Israel por el desierto para ser probado, dice, para ser probado. Al cielo entran probados nada más, como el oro, como la plata. Al cielo entran valientes, eso lo dijo el Señor. El reino de los cielos sufre violencia, dijo, los violentos lo arrebatan, los valientes en otras palabras. Apocalipsis 21:7 dice: el que venciere, no dice el cobarde, el que venciere, dice, heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo, los vencedores nomás. El apóstol Pablo también lo dice: corramos como los atletas, dice, legítimamente para ganar la corona, dice. Corramos, estamos corriendo. El Señor Jesús dijo: caminen por el camino angosto, no por el camino ancho, porque ese camino fácil lleva al infierno. El camino angosto, donde no puede desviarte ni a la derecha ni a la izquierda, porque te caes, te mueres. El camino del Evangelio es un camino angosto, lo dijo el Señor. Un camino de sufrimiento. Aquí por ejemplo vemos un camino angosto para los de Esmirna. El diablo lo va a echar en la cárcel por 10 días para ser probado, dice el Señor. Y aquí la recomendación del Señor: sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de vida. O sea, soporta. Yo conozco tu tribulación, conozco tu sufrimiento. No vayas a pensar que yo estoy olvidado de ti.
Porque Cristo dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren lo que dice aquí. Vas a ser probado por 10 días. El diablo se llevará a la cárcel para ser probado. Yo conozco un hermano que lo acusaron por supuesta violación. Estuvo 6 años y medio en la cárcel. 6 años y medio. Lo acusó una mujer que se enamoró, o sea, el diablo le puso una mujer que se enamoró del hermano. Y como el hermano no le hizo caso porque era cristiano, entonces, ¿qué pasa? Ella tenía una hija menor y lo denunció diciendo y se puso de acuerdo con la niña y le dijo, tú vas a decir que este te ha tocado y este te ha violado y no sé cuántas cosas. El juez preguntaba, ¿has violado a esta niña? Preguntaba a la niña, ¿quién te ha violado? Ese hombre que está ahí. Dice. 6 años y medio. Y él oraba a Dios, Señor, pero tú sabes que no es verdad. Hasta que el Señor le habló. A los 6 años y medio le dijo el Señor, te voy a sacar de la cárcel. Esta semana que viene te saco de la cárcel. Alístate. Cuando fue su hija del hermano a visitarlo, dijo, el Señor me ha dicho que esta semana me saca de la cárcel. Papá, pero a ti te han puesto como 15 años, 20 años, no me acuerdo. No, el Señor me ha dicho que esta semana salgo. Y ese juez que lo condonó iba a comprar una tierra y resulta que esa tierra estaba relacionado con la persona que lo había metido a la cárcel. Y total, cuando el juez va a comprar ese terreno, el que lo vende el terreno le cuenta toda la verdad de cómo había sido el caso de ese hermano. Y el juez recién se entera y el juez fue el mismo que lo sentenció, el que el mismo lo sacó. Y le dijo, escoge, le dijo, mira, tú puedes hacer la contradenuncia para que esta mujer vaya a la cárcel, ella es su hija. Él le dijo, no, yo soy cristiano, déjelo. Pasó 6 años. Y conozco un pastor que ha estado 3 años en la cárcel, creo. 3 años en la cárcel, igualito acusado por supuesta violación. Ojo, ojo. Y conozco un misionero que también lo metieron en la cárcel. No sé qué tiempo estaba en la cárcel, o estará o ya habrá salido. No, no lo sé. Conozco un pastor que estaba trabajando en la selva peruana. Y entonces el Señor le dio este versículo, vas a ser echado en la cárcel probado por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. El Señor le habló con este versículo de las palabras, en sueño. Y él dijo, Dios mío, ten misericordia de mí. ¿De qué me irán a acusar, no? Al segundo día, la policía, ojo, fue a su casa y lo arrestó y lo metió a la cárcel. No me acuerdo cuántos días me dijo, pero estaba en la cárcel. Pero él se acordaba de esto. El diablo echará a alguno de nosotros a la cárcel, se es probado por 10 días. El diablo les echará a la cárcel. A ese pastor lo acusaron de tráfico ilícito de drogas, pero no era verdad. Pasó el tiempo y descubrieron que no era verdad ese asunto. Pero el hermano ya había estado en la cárcel, ya lo metieron en la cárcel. El apóstol Pedro dice, cuando te venga la prueba, no te sorprendas como si alguna cosa te sucediese, dice, alguna cosa extraña, sino que los mismos padecimientos de los hermanos en todo el mundo están sucediendo también a nosotros, dice. Pruebas, son pruebas. ¿Ustedes qué piensan de Job? ¿Qué pensaría Job? Qué extraño, ¿no? Que viene, me quitan todos los animales, mis hijos se han muerto, mi mujer se ha levantado contra mí, ahora estoy que me muero. Qué extraño, ¿no? Son pruebas, pruebas que vienen, pruebas, pruebas, pruebas para el creyente, pruebas. Cualquier prueba puede suceder, pero el diablo está furioso. Pero el Señor dice, yo conozco tus obras, conozco tu tribulación, conozco tu pobreza, conozco, dice el Señor. ¿Por qué lo dijo? Vuelvo a decir,
yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor no dijo, yo les abandono, me voy al cielo, ¿sabe qué? Ya no va a saber nada de ustedes. ¿Qué le va a suceder? No lo sé. ¿Saben qué? Yo me voy al cielo, me voy a sentar a la diestra de mi Padre, ya yo me olvido de esta tierra, me olvido de ustedes también por un tiempo, ya yo voy a regresar, pero lo que suceda aquí, bueno, eso no lo voy a saber, pues porque ya me voy al cielo, pues no, no dijo el Señor, dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que tenemos que grabarnos los creyentes, grabarnos lo que le acontece a la iglesia de Esmirna. Esto es para nosotros. Serás probado por 10 días, sea enfermedad, sea que te acusan, sea de repente el COVID, ¿no? Sea de repente una pandemia, sea cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa. Dios permite que pasemos la prueba, prueba de muerte muchas veces, como pasó Job. Yo he pasado pruebas de muerte, hermano, muerte, muerte, estoy hablando de realidad de muerte, donde he tenido que ponerme en ayuno sin entregar, he dicho, Señor, me meto en ayuno sin entregar hasta que me levante de aquí. Es el Evangelio es poder, no es palabra solamente, es poder de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nosotros pensamos así, es como ya está la victoria dada, es como Josué y Caleb. Fueron 12 espías a la tierra prometida. 10 regresaron con mensaje negativo. Dijeron, no, allá hay gigantes. Nosotros somos como gusanitos, como langostas. Nos aplastan con su dedo pequeño, nos aplastan como langostas. Nada podemos hacer. Son ciudades amuralladas del cielo. Una piedra, no podemos ni moverlo nosotros. Ahí son piedras gigantes, murallas gigantes. Imposible. Mejor regresémonos a Egipto, allá estábamos tranquilos. Regresemos. Imposible heredar esa tierra prometida. Pero el pueblo se desanimó, pero Caleb y Josué dijeron, no, es cierto, si hay gigantes, son gigantescos. Hombres gigantes tienen 24 dedos. Miren, con su dedo chiquito nos aplastan, es verdad eso, es verdad. Sus ciudades, imposible de botar esas piedras, son gigantescas, imposible de derribar esos muros, pero no nos preocupamos, porque el Señor va delante de nosotros. Si son gigantes, el Señor peleará por nosotros. Dios es más gigante. Así que no se preocupen, pueblo, vamos nomás, tranquilo, dijo Caleb y Josué. Y Dios oyó desde el cielo y dijo, lo que han dicho que aquí moriremos, porque el pueblo se quejó, digan, aquí moriremos con nuestros hijos. ¿Para qué nos ha traído Moisés? Aquí moriremos nosotros nuestros hijos. Otros dijeron, sí pasaremos, no importa, pasamos. Dios dijo, así como ustedes han hablado, así haré con vosotros. Los que han dicho morirán, aquí se morirán, no llegarán a la tierra prometida. Y los que han dicho pasaremos, iremos, porque el Señor va delante de nosotros, así haré con vosotros, dijo el Señor. Igual es ahora, Cristo lo dijo así, tal como es tu fe, así te será hecho. Así que volviendo aquí al mensaje de Esmirna, acordémonos, cuando viene el problema, la angustia, el dolor, cuando viene la acusación falsa, cuando viene lo que Cristo dijo en capítulo 5, versículos 11 y 12 de Mateo, dijo, hablarán todo tipo de maldad contra vosotros mintiendo, por gozados y alegrados, porque así persiguieron y mataron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gócense y alegres porque vuestro galardón es grande en los cielos, dijo el Señor. Ya lo dijo el Señor. Por eso dice el Señor, tendrás tribulación por 10 días, pero sé fiel hasta la muerte, para que yo te dé la corona de vida, dice el Señor. Sé fiel hasta la muerte. Apocalipsis 21:7. El que vence heredará todas las cosas.
Yo seré su Dios y él será mi hijo, dice el Señor. El que vence, pero los cobardes tendrán su parte con los brujos, hechiceros, adivinos, con todo el que hace maldad. Versículo último, el 11. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte. Segunda, o sea, del lago de fuego. Dice a las iglesias. No dice a la iglesia de Mirna nada más. No, está diciendo a las iglesias. ¿Por qué? Porque todos los creyentes en el mundo de los 7 ministerios somos probados de la misma manera. La Biblia lo dice. Que somos participantes de los sufrimientos de nuestros hermanos en todo el mundo. Somos participantes del sufrimiento del mismo Cristo, dice la Biblia. El apóstol Pablo decía lo que falta a los padecimientos de Cristo, yo padezco también con él. Cuando soy débil es cuando soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces el Señor, su poder está sobre mí. Porque el Señor tiene cuidado de nosotros, pues la Biblia dice. A ver, cuando un niño se hiere, un niño llora, un niño está atribulado, ¿quién le da atención? El papá y la mamá, pero se acercan a su hijo y lo consuelan, le curan sus heridas. Si el Señor dijo, si vosotros padres humanos, siendo malos, saben dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial. Así que el Señor está cerca, cerquita de nosotros. Él tiene los 7 candeleros y se pasea en medio de las 7 iglesias, 7 candeleros, los 7 ángeles, los 7 ojos de Dios repartidos sobre la tierra. Ojo, ojo. Así que ese cuentazo que el diablo pone en los creyentes, no, que Dios se ha olvidado, que Dios atiende a otro, a ti no sirves para nada, no. Mentira del diablo. Recordemos que Cristo dijo, un pequeñito, dijo, el que hace caer a un pequeñito, ay de ese fulano o fulana. Mejor cuélguese una piedra en molino y tírese a la mar. Así que sepamos que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar dando gracias al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu santa palabra, Señor. Gracias porque este mensaje es para cada uno de nosotros en todo el mundo. Cada uno de tus creyentes, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por tu santa palabra, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Ayúdanos a dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Cuídanos, guárdanos del mal. Ponemos nuestros hijos, Señor, nuestra familia en tus manos, nuestros nietos en tus manos, nuestras nietas. Ponemos, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia en tus manos. Guárdanos, cuídanos del mal. Bendice a tus siervos que predican tu palabra verdadera en todo el mundo. Derrama tu bendición en cada iglesia que tienes. Ayúdanos a ser participantes de tu bendición. Aplasta al diablo y a su demonio, Señor. Enloquece brujo y hechicero y adivino, como dice tu palabra, Señor. Tú dijiste que estaría con nosotros todos los días hasta el fin y el mundo, Señor. Cuídanos, guárdanos, como dice el Salmo 91. Creemos a tu palabra y sabemos que tu palabra es verdad. Gracias, danos fuerzas para pasar las pruebas, Señor, que vengan en el nombre de Jesús. Danos valentía y acordarnos de tu palabra. En el momento preciso, que tu Santo Espíritu nos haga acordar tu preciosa palabra, Señor. Consoladora. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde.